Ahora vamos a entrar en la última sección importante de posesión. En vez de decir nomás mi hermano, mi papá, ahora queremos decir él es mi hermano, yo soy tu papá. Pero antes de esto, debo mencionar que existe posesión inalienable en náhuatl. Suena complicado, pero no se preocupe. Es solamente una manera de decir ciertas palabras siempre tienen que tomar el prefijo de posesión. Estas palabras son partes del cuerpo o términos de parentesco, o sea, tu familia. Voy a demostrar. Ikni significa hermano o hermana, pero no se puede decir nomás ikni para decir hermano. Se tiene que decir no ikni, mi hermano, o mo ikni, tu hermano. Nunca vas a encontrar ikni aparecer solamente así, ¿sale? Ahora vemos aquí en esa tabla cómo se expresa yo soy tu hermano. Para decir yo, ni, pero no se puede decir ni ikni, yo hermano. Tengo que especificar de quién. Mo es tú, de posesión. Entonces es ni mo ikni, yo soy tu hermano. Todas las palabras que tengan que ver con posesión trabajan con esa estructura y el orden debe de ser igual. Otro ejemplo, ti no ikni, tú eres mi hermano. Se recuerdan que siwatl significa mujer, ¿verdad? Pero también se recuerdan de que siwatl significa ella es una mujer. Ni siwatl, yo soy una mujer. Oquichpil significa niño o él es un niño. Ti oquichpil, tú eres un niño. Ti no oquichpil, tú eres mi niño. ¿Y qué significa no oquichpil? Significa mi niño, pero también él es mi niño. ¿Ya se dieron cuenta? Los pronombres aquí representan quién o qué objeto es lo que estamos tomando como posesión. Y pronombres aquí representan quién es el poseedor. Un último ejemplo. Nana, madre. Nonana, mi madre. Monana, tu madre. Y Nana, su madre, de él o ella. Tinonana, tú eres mi madre. Ni monana, yo soy tu madre. Ni inana, yo soy la madre de él o de ella. Intonanawan, ustedes son nuestras madres. ¿De dónde sale esa wan? Recuerden que si hay más de dos objetos en posesión es plural y se tiene que agregar wan para el plural. Repasamos. Existen algunas palabras que no pueden aparecer sin un poseedor. Identifica quién o de qué es el objeto que van a poseer. También tienen que ver si es singular o plural, porque si son más de dos, tiene que tener un sufijo wan. Identifica quién es el poseedor, o sea, de quién le pertenece. El vocabulario de hoy. Kena, Ashkana. Ambos se utiliza más en otras variantes. También se utiliza en la huasteca, pero es más fuerte que Ashkana. Tlali, Tlaltepactli, Nana, Tata, Ikni, Naman, Mostla, Yalhuaya. Y al final, el chantequitl de hoy. Timoitase seyuk vuelta. Como a leche, mo, pues me la voy a pegar.